Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Vayamos al combate con alegría. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6 y versículos 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, habiendo acabado todo. Estad firmes. Alguien me dijo: tenemos combate contra enemigos. No habléis de ellos ni de vuestras pruebas o tentaciones. Hablad del poder de Cristo. Todo poder le ha sido dado. Tal como leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y versículo 18. También cuando estamos en combate con la adversidad, recordemos que no se trata de una lucha equilibrada, igualada. Es un combate de fe, como el apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo en el capítulo 6 y versículo 12, y también en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 7. Allí donde el pecado ha abundado, la gracia sobreabundó. Como leemos en la carta también del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5 y versículo 20. ¿Quiénes son los vencedores? Son los que han recibido la victoria. La carne y la sangre no cuentan el dispositivo de defensa. El único poder capaz de resistir al mal es la fuerza de una vida inagotable. Pero el que tiene al Hijo tiene esta vida. Dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5 y versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si me enfrento a puñetazos, soy yo el que hace la pelea. Si combato por guardar la fe, otro es el que combate por mí y tengo su beneficio. Cristo ha luchado cuerpo a cuerpo con Satanás aquí en la tierra y ha triunfado. ¿Cuál será la consecuencia de una batalla en la que uno de los rivales ha tenido la victoria total? La paz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 27, leemos: La paz os dejo, mi paz os doy, no os la dejo como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tomamos la vida eterna de Cristo y eso se cumple recibiendo su palabra, que es espíritu y es vida, tal como leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y versículo 63. El problema es que en ocasiones acariciamos algún pecado que no queremos abandonar. También tenemos miedo de que Cristo no consiga la victoria y que tengamos que renunciar a nuestros errores. Llamamos a Cristo para que nos ayude a vencer al enemigo, pero cuando Cristo llega, nos encuentra del lado del enemigo. Y por tanto, si abandonamos esas desviaciones, Cristo nos dará algo mucho mejor.